Bienvenidos a todos a Mi Espacio Seguro, un espacio donde mariconear el algoritmo, disponible en Spotify, YouTube y iBooks. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, por cierto, al último programa de esta temporada. Es el último, bueno, por una decisión logística y de tiempos, que al final ha sido una experiencia interesante, pero decidí que el 10º capítulo, por así decirlo, era un final. Nos tenemos que ir de vacaciones y también tenemos que aprovechar el tiempo para otro tipo de acciones. Entonces el capítulo de hoy, bueno, va a ir sobre todo dedicado por la casuística de las fechas en las que estamos de celebración del orgullo, pues un poco hablar y comentar la celebración y la celebridad de lo que significa el 28 de junio. Y aparte de esto, pues un poco valoración también de estos 10 episodios, qué ha pasado, qué he disfrutado más, un poco verla, bueno, qué ha sido relevante o qué recuerdo. Incluso no me he preparado así ningún guión con aspectos clave, sino iré un poco recordando de memoria, así que será más auténtico en ese sentido, porque al final formará parte de ese recuerdo de lo que significa haber hecho mi espacio seguro. Y espero que también se haya convertido en un espacio seguro para vosotros, aun con todo lo complejo que es eso, y hacerlo desde aquí, ¿no? Empezando por el tema de lo que significa el 28 de junio como una manifestación para reivindicar los derechos de las personas LGBTIQ+, eh, también tenemos que entender en qué momento, hasta desde dónde hacemos memorias, de dónde imaginamos la historia moderna del colectivo. Está claro que hacemos referencia a la lucha de estas ancestras que reivindicaron esos derechos, o que de estar hartas de ser perseguidas y de tener que luchar no solamente contra la sociedad, sino también con una institución, con un gobierno, con una dictadura, con, con los equipos con los cuerpos de seguridad, ¿no? Cuerpos de seguridad que hacían redadas en clubs, bares, discotecas de la época, buscando, detectando todo comportamiento que saliera de la norma, ¿no? O sea, qué manera de controlar lo que tenía que estar bien y mal en esos espacios de ocio que hoy a veces llamamos como espacios seguros, seguros en el sentido de expresión, de que son espacios donde se puede performar o se puede ser más allá de lo que está considerado en el mundo laboral, ¿no? Que puedas tener más flexibilidad de ser quien realmente eres. Pues imaginar que noche tras noche, fin de semana tras fin de semana, encontrarte con esas redadas de las cuales tenían unas consecuencias, pues, de prisión, tenían consecuencias de multas. También, obviamente, seguro que según el apellido que vieran en tu documento de DNI, pues tendría una consideración u otra. Si te reconocían por familia o por lo que fuera, en el sentido de si tenías más privilegios, pues seguro que también podías ir escapándote más de toda esa persecución. Porque hoy también lo que quiero reivindicar es el movimiento nace desde una concienciación de clase también, las personas que realmente salen a la calle y las que empiezan a apedrear al cuerpo policial son las que menos tienen que perder, y la que menos tiene que perder siempre es la que está a pie de calle, clase trabajadora, la que ya está harta, la que si te dan palos en el mundo laboral, o incluso no tienes acceso al mundo laboral, y encima en tus momentos de ocio, sociabilidad, de comunión,
Comunión me refiero en espacios donde te empiezas a relacionar, a reivindicar, a visibilizar, donde encuentras también familia o donde encuentras hermanas, que hasta en esos espacios que ya son de alguna manera más homogéneos y más seguros, que hasta ahí tengan que venirte a controlar, a ver qué haces, ¿no? Cuando eso nunca se nos hubiese imaginado en un espacio religioso, por ejemplo, ¿no? Imaginaros un momento de la historia donde, bueno, sí, se tendrían que haber quemado muchas más iglesias, ¿no? Pero no hay ese tipo de control, redadas, porque, bueno, al final el culto ya genera ese potencial de control y normalmente dando respuesta a la norma o muy vinculado a sistemas de producción heterosexuales y binarios dentro de este mundo capitalizado. Entonces, claro, cuando hay desvíos y hay formas de generar otros lazos que salen de esa norma, es ahí donde la policía hacía quizá pues más control, donde intentaba conocer qué estaba sucediendo, porque no entraba ni siquiera dentro de su imaginario otras realidades que fueran paralelas, ¿no? Lo que se podría llamar underground, al sistema mainstream o mayoritario que prácticamente se consideraba como naturalizado. Y aún a día de hoy se considera naturalizado, como si eso fuera la norma natural sobre la que tiene que regir una sociedad o una sociedad normativa o una sociedad de bien, ¿no? Como avanzada. Em, ¿Por qué digo esto, no? Al final la lucha de los movimientos por los derechos humanos nunca van a ser encabezadas por personas que sí que tengan, pues eso, mientras más privilegios, más lazos, más conexiones, más miedos también a la hora de salir, de ser visible. Pueden ser personas con cierto poder, pero sí que es verdad que no es lo mismo hacer la lucha en la calle que con otros métodos que también son válidos, ¿eh? No estoy invalidando que haya otras formas de hacer activismo que van más allá de la violencia, eh, pero el punto de inflexión que celebramos esta semana va muy vinculado a la calle, a la violencia, al decir hasta aquí. Y eso es lo que nos tenemos que acordar cada año, ¿no? De decir, es que es hasta aquí. Y porque ya no será por nosotros, sino será por también las que vienen detrás, que es que eh, las infancias, las adolescencias queer van a seguir existiendo, van a ser voces silenciadas. Ya en general las infancias suelen ser muy silenciadas y muy ignoradas de cómo deberíamos de entender la sociedad, porque se les considera cuerpos que eso, están en transformación, están en cambio, y como si la sensación adulta no lo estuviera, no estuviera en una transformación, no estuviera en un viaje hacia una transformación o hacia un cambio, ¿no? Pero esta visión de la infancia y de la adolescencia genera que cualquier voz disidente en esas edades sea menos reconocida, menos escuchada por la sensación de esta visión adulta de que la capacidad de transformación y la capacidad de ser o de transformarse en esa persona adulta soñada por el sistema, ¿no? De producción, de la cual pues acabará teniendo un trabajo de una jornada de 40 horas, formará una familia monógama, normalmente heterosexual, incluso de la misma etnia o blanquísima. eh, Pasarán por ritos que, aunque no sean personas creyentes, ¿no? Pasarán por ritos como el matrimonio, el bautizo o el nombramiento de esa persona con un género. Entonces, bueno,
hasta las personas que se consideran fuera o que cuestionan, ¿no?, este sistema, acaban reproduciendo eso desde la base de su sociabilidad y de su forma de relacionarse, sin poder encontrar alternativa que, que genere otro tipo de esperanza, otro tipo de manera de hacer desde y que cuestione la institución de cómo la hemos entendido hasta el día de hoy y que se demuestra que genera violencias por entender que somos un producto, por entender que tenemos un valor y hay valores que son muy aleatorios, como el lugar de nacimiento, la lengua que hablamos, las capacidades y habilidades físicas, psíquicas que tenemos. Todo esto influye a cómo se nos valora. Entonces, la forma de reproducirnos o de qué sexualidad o qué género expresamos, ¿no?, qué expresión de género tenemos, esto nos va a categorizar a nivel social en espacios muy distintos y no deja de ser una aleatoriedad en el sentido de que no debería de haber discriminación por todo esto, ¿no? Pero todo está vinculado a si vas a seguir un ritmo productivo o vas a irrumpir en esa producción. Incluso vas a participar en lo que ahora se empieza a hablar con el decrecimiento, pero de una manera muy invisibilizada. Ni siquiera las personas que participamos de este supuesto decrecimiento somos conscientes de esta lógica. Esto es una cosa a reflexionar, ¿no?, de por qué se discriminan esos comportamientos o esas orientaciones o tal, basadas en qué está en el centro, qué está en el privilegio. A partir de ahí es donde podemos hacer la mirada de, ostras, esto produce de esta manera, esto realiza de esta manera, esto reproduce de esta manera. Entonces es ahí donde nos damos cuenta, ¿no?, o al menos nos deja abrir la mirada de por qué no encajamos, y que no deberíamos de encajar. Ese es el gran, no sé si aprendizaje, ¿no?, de la diversidad, de que es que si solo hay un hueco estrecho para una minoría privilegiada, pues ¿dónde quedan las demás? Y las demás también, si hablamos en un ámbito global, también partimos desde donde cabe toda esa mayoría social del sur global. Y por eso es tan potente darse cuenta de dónde está la centralidad para ver esa periferia, que luego también hay que ser consciente de tus propios privilegios, en el sentido de siempre hay más periferia, ¿no? Siempre hay más allá, siempre hay más extrarradio. Eh, y por eso quería traer hoy a esta conversación de que la lucha del 28 de junio a día de hoy no creo que sea, o no sé cómo decirlo, como porque entiendo que los medios de comunicación también visibilizan esta manifestación como algo muy céntrico de ciudades tipo Madrid, Barcelona, Valencia, bueno, ciudades capitales, Bilbao, de los cuales está muy bien, pero muchas veces me lo planteo o pienso en que justamente cuando viví con más libertades era estando en el centro de esas ciudades. O sea, que la lucha también se acuerde de, ¿no?, las personas que están en ciudades más pequeñas, en pueblos. O sea, que la lucha no se alcanza o no se deja de, no se deja de luchar, por así decirlo, hasta que no haya en la última esquina del estado, del país, del mundo, donde esto pueda ser una norma, no sé si una norma, pero al menos que sea una celebración y que deje de ser una discriminación o un síntoma de discriminatorio. Porque el otro día veía la manifestación, no, la acción del pueblo donde han prohibido colgar las banderas LGBT. Y pensé, ostras, pues ahora tengo un balcón donde puedo colgar esta bandera y tal. Lo pensaba así de forma como medio inocente, pero decía, ostras, es que
sin darme cuenta, pero claro, en mi calle es una calle como pues, de gente trabajadora, de la periferia, no estoy en el centro ni de la ciudad. em, y me da miedo, o sea, tal como está todo y tal con todo lo que escuchas, y me da otra sensación como me devuelve a esta personita que era en la adolescencia, ¿no? De ser menos visible, de volver a entender en qué espacios podía tener más visibilidad. Y poner un icono, poner una referencia en tu propiedad, no en tu propiedad como propiedad privada, sino en tu espacio donde supuestamente quiero tener un poco de seguridad o un poco de protección, donde generas un hogar, poner una bandera que significa tanto y que está tan en cuestión hoy en día, pues me hacía replantearme si ponerla o no ponerla y cómo ponerla. Así que por eso digo que aún a día de hoy, con personas que a lo mejor como yo puedan ser tan visibles digitalmente, online, en según qué espacios de lucha, de activismo, o de organización o de institucionalmente, como luego en mi espacio más privado, por así decirlo, de manera pública, poner una bandera todavía me parece que es, bueno, como fuerte, ¿no? Como heavy que me lo cuestione dos veces si la puedo poner o no la puedo poner en esta calle donde yo vivo. Em, y entonces eso me hace pensar mucho en el sentido de todo lo que nos falta por hacer y todo lo que se nos está viniendo o se nos va a venir encima a nivel político. Así que, no sé, me gustaría como dejar este mensaje para ver si hay más gente que lo siente así o cómo lo sentiría si, con esta acción, ¿no? Porque a veces nos hacemos visibles de una manera mucho más estética, desde el cuerpo, ¿no? Desde la corporalidad, pero marcar tu estancia, tu lugar de refugio, como un lugar reivindicativo, como si es ya otro nivel de, bueno, de inseguridad, la verdad. En ese sentido, no sé, como que esa sensación de neutralidad me genera más protección que no la visibilización que pueda tener esa bandera fuera colgada en un balcón cuando otras personas cuelgan otras cosas sin ni fu ni fa, ¿no? Por así decirlo, sin ir más allá. Pero bueno, es algo que en algún momento me atreveré, en algún momento conseguiré hacer esa acción y supongo que tampoco pasará nada, pero la sensación es claro que es compleja, en el lugar donde estoy residiendo. Em, Más allá de esto, em, pues os animo a salir a la calle, os animo a juntaros, os animo a visibilizaros. No siempre tiene que ser en esas capitales, también os podéis informar que en pueblos, en ciudades más pequeñas, de extrarradio, también hacen su concentración, su manifestación, su, mm, su forma de reivindicar y de visibilizar que también hay, bueno, que estamos en todas partes, que estamos en todos los barrios, estamos en todas las escuelas, estamos en todas partes, en todos los centros laborales, en toda la sociedad, en todos los equipos deportivos, estamos en todas partes, aunque no sepas vernos o no nos quieran ver. Así que animo a participar en estas concentraciones y en estas manifestaciones para ver la diversidad, para ver el orgullo, para ver la celebración, para conocer, ¿no? Que la comunidad tan rica que se está generando a través de estas celebraciones. Así que eso por un lado, y para ir finalizando, un poco la revisión de los 10 capítulos hasta ahora.
Comenzó todo siendo pues una prueba o un entrenamiento a hablar en público a través de las redes sociales, cosa que hasta ahora había hecho relativamente poco. Y a través de esta idea, ¿no? De hablar y de comentar qué había pasado esa semana, recomendación de algún libro, recomendación de alguna película, todo ha ido un poco derivando y cada capítulo tengo que decir que ha seguido una línea diferente, no ha sido una cosa súper estructurada. Cada domingo por la mañana ha sido un momento de, venga, vamos, ¿qué tema me ha chocado, me ha impresionado o he querido comentar, ¿no? Y a partir de aquí, pues darle un poquito de espacio para la reflexión. Empezamos desde cuando temas más vinculados a lo personal, las experiencias que había vivido cuando viví en Madrid o en Londres o en Canadá, hasta personas que han aparecido por mi vida que ahora son relevantes o en su momento ya lo eran a nivel de música o otro tipo de celebridades, pero relacionadas con las artes, hasta la parte también más profesional en el sentido de en qué hago investigación y cómo se lee la investigación dentro de la comunidad LGBT sobre estudios sociales, ¿no? De ciencias sociales, perdón, ya sea de la educación, de la antropología, la sociología y, y cómo también el mundo de la academia empieza a poner un poco el ojo a esos estudios desde la tradición académica en lenguas españolas o lenguas castellanas. Em, y, y ya, o sea, de ahí iba derivando a qué otros temas hemos tocado. Así, recuerdo el último de la semana pasada, que ha tenido también ya no solamente por el tema de votes a quien votes, vota a la izquierda, que ha tenido su cierto impacto. Seguiré con esas estrategias, la verdad. Tenemos que encontrar discursos sencillos, fáciles, y eso sí que también es una tarea pendiente para mí, para no hablar desde, desde ningún vocabulario que pueda ser no especial, pero sí que ajeno al día a día. Y no desvalorándolo, al contrario, se me parece que justamente es desde ahí donde podemos o tenemos oportunidad a llegar a más gente y a más público y a, y a tener más influencia también en ese sentido. Pero más allá de la semana pasada, también lo del el tema de asignar un género antes de nacer a cualquier cuerpo, lo problemático que es y lo problemático que me parecía que Beyoncé también hiciera esa reivindicación en este tour que estaba haciendo. Luego, ¿qué más hemos hablado? El privilegios, hemos hablado bastante del tema de los privilegios, de ser un hombre cis, de incluso el tema de estar en el armario, ¿no? Jugar a estar en el armario, bueno, jugar, no quiero utilizar esta palabra, pero el ser conscientes de estar en el armario en un momento dado o no estarlo por un tema de seguridad o por un tema de, de convivir más amablemente con el público que tienes enfrente. Y pues privilegios, ¿qué más hemos tocado? Es que ahora estoy haciendo así como memoria de algunos titulares que teníamos en TikTok. Mm, sí, no sé, más o menos eso. La verdad que creo que podríamos seguir hablando más y más sobre estos temas. O sea, siempre se le podría dar una vuelta, siempre se le podría dar un poco más de dedicación a los temas, incluso traer referencias, citas, textos para poderlos comentar. Pero bueno, esta vez ha sido desde donde empezó, sentada en el sofá, un poco hablando a cámara y viendo qué.
o sea, que podía hacer. Para mí la finalidad me ha hecho tener este espacio tanto en YouTube, que creo que con el tiempo lo iré mirando con cariño, y por otro lado, el tener algo que publicar en Instagram o en TikTok que me parecía de un contenido con un poco más de calidad y que no solamente fuera fotografía, ¿no? Porque al final, pues ni soy model, ni, ni soy mocatriz, ¿no? Ni es mi intención. Entonces, generarme estos pequeños clips con reflexiones o con alguna connotación o temas que decir sobre, no solamente sobre el colectivo, sobre otros aspectos, me ha parecido guay, la verdad, y aunque al final haya un poco de haterío por algún lado u otro, no me genera más problema, la verdad, no, que es algo que hasta ahora no había experienciado porque, como decía, también hemos hablado de moda y dentro de la moda, pues sí, había gente a lo mejor que me podía criticar en un momento dado, pero estaba tan a otra onda, por así decirlo, que no, no tuvo más allá. Aparte, cuando el support era cercano, pues las cosas que te pasan online, para mí mantenían otra distancia. Y no por no querer escuchar críticas, al contrario, sí han sido críticas que me han hecho aprender y también según de qué personas, en el sentido de qué conocimientos tienen dentro de la industria de la moda y tal. Para mí siempre ha sido un momento de escucha, un momento de aprendizaje. Por eso que los comentarios así más de hate, de odio, eh, la misma comunidad acaba contestando. Para mí no son lo más relevante y, y ahí se quedan. Pero al contrario, por otro lado, la buena acogida, me quedo con la parte en la que la gente también tenía ganas de escuchar algunos mensajes. No sé si yo soy la imagen, la persona con quien se puedan sentir más representadas, pero, pero bueno, espero que también haya servido para ese reconocimiento, incluso esta falta de referentes visibles que tenemos, que hablen, que no solo sean estéticos y que formen parte de una celebridad fría, ¿no? Y una caracterización de lo queer desde un símbolo hipercapitalizado que solo va a fashion shows, que solo va a fiestas, que solo se relaciona desde el consumo de drogas y de alcohol, em, y que haya oportunidad a pensarnos desde otros lugares, incluso a reapropiarnos también del academicismo tóxico que hay, pues también, ¿por qué no lo cogemos y ¿no? y lo releemos? Y no solamente ese espacio de los estudios, sino de cualquier ciencia o de cualquier espacio educativo en el cual también podemos tener formas de entenderlo desde otro lugar y dar otras maneras de hacer lecturas. Porque eso dará oportunidades también de influir, ¿no? De que esas nuevas generaciones también tengan esos otros referentes que van más allá de lo que se ve a través de una pantalla de televisión o una pantalla del móvil o una pantalla de un ordenador. Así que, aunque eso se esté escuchando o viendo a través de una pantalla, espero que estéis encontrando o espero que estéis viviendo otras personas que os despierten el interés por ver el mundo con otros ojos y que eso os haga ver sobre todo el privilegio en el que vivís o en la periferia que vivís, o al menos intentar entender que no siempre estamos en el centro y ver qué es el centro o aspiracionalmente a dónde la sociedad se quiere reflejar o quiere verse, y lo problemático que puede ser esa meta compartida
que está manipulada por medios de comunicación o por las narrativas que se construyen alrededor de nuestro entorno. Entonces, tener referentes que os enseñen otros referentes menos competitivos, más colaborativos, más cooperativos, en el que se pueda integrar toda la diversidad porque no hay prisa para llegar a la meta. Espero que esos referentes sean desvirtualizados y que les podáis apreciar un montón. Así que con esto me despido esta temporada. Soy Roberto Piqueras y si la comunidad lo quiere, pues ya veremos si hay una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta. Ya veremos. De momento aquí cerramos esta etapa. Espero que os lo hayáis disfrutado o que lo estéis disfrutando, escuchándolo cuando lo estéis escuchando. Y un besazo a todos. Chao.